Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bien, habíamos ingresado a la parte de intensidad del sonido, ¿no? Donde en esta figura, o basándonos en esta figura, indicamos de que si en este punto central se encuentra un equipo de sonido, el cual emite precisamente ondas sonoras con una cierta potencia acústica, ¿cuál será la intensidad de sonido que se percibirá a una cierta distancia de este equipo? ¿No? A una distancia R, decíamos. Entonces, les indicaba de que esta intensidad del sonido está definida mediante esta formulita, ¿no? En este caso, P, que es la potencia acústica, dividido entre 4pi R al cuadrado. Esta distancia R precisamente representa esta distancia R en la figura que estamos considerando. Y se acuerdan de que esta pi es la constante matemática, ¿no? Es el 3,1416, ¿no es cierto? Por otro lado, indicábamos de que las unidades, en este caso de la intensidad del sonido, está dada, en este caso, por watts sobre el metro cuadrado, ¿no? Tomando en cuenta de que las unidades en las cuales se mide la potencia, ¿no es cierto? Se mide generalmente en watts, ¿verdad? ¿Sí? 4pi, acá tenemos dividido, bueno, 4pi es una constante, y tenemos la distancia R. R en este caso es la distancia la cual estamos midiendo en metros, pero metro al cuadrado. Pero también esta intensidad del sonido se puede medir, o va a tener las unidades de watts sobre centímetro cuadrado, ¿no? O puede ser watts sobre pie cuadrado, etc. ¿No es cierto? A ver, para ir aclarando el uso de esta formulita de la intensidad de sonido, a ver, veamos este ejemplo, donde acá les indico un altavoz irradia 100 watts de potencia acústica, ¿no? Es decir, fíjense, si acá tenemos un equipo de sonido y sabiendo que, bueno, este sonido se está emitiendo de esta forma, ¿no? En este punto se quiere saber cuál es la intensidad del sonido, pero a qué distancia, fíjense, a una distancia de 150 metros. Acá la pregunta indica hallar la intensidad del sonido a 150 metros, obviamente de la fuente. ¿De acuerdo? Pero sabiendo inicialmente que esta fuente de sonido está emitiendo precisamente este sonido con una potencia de 100 watts. Bien, vamos a aplicar la fórmula que hemos mostrado de que la intensidad del sonido es igual a la potencia, en este caso P, dividido entre 4pi R cuadrado. Reemplazando datos, la potencia nos indica que 100 watts dividido entre 4pi. Ahora, en vez de esta R, vamos a reemplazar por esta distancia que nos indica en los datos, 150 metros, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, realizando esta operación, ustedes también pueden calcular, ¿no es cierto? Realizando toda esta operación, el resultado sale 3,53 por 10 elevado a la menos 3, pero en unidades de watts sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, si este resultado, 3,53 por 10 a la menos 3 watts sobre metro cuadrado, queremos llevar a watts sobre centímetro cuadrado. También fíjense muchos ejemplos, ustedes seguramente van a ver en algunos textos. Trabajan también con las unidades de watts sobre centímetro cuadrado, en este caso refiriéndonos a la intensidad del sonido, ¿no? Es por eso que realizando esta conversión de watts sobre metro cuadrado a watts sobre centímetro cuadrado, a ver, procedemos. 3,53 por 10 a la menos 3 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Sabiendo de que en un metro existe 100 centímetros, ¿no? Ahora, para que se elimine completamente el metro cuadrado, obviamente, tanto numerador y denominador elevamos al cuadrado. Va a ser la única forma de que se simplifique metro cuadrado con metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y ese resultado vamos a tener en watts sobre el centímetro cuadrado. Entonces, realizando esta operación, ese resultado nos va a dar 3,53 por 10 elevado a la menos 7. ¿Verdad?
Ustedes también pueden hacer esta operación, ¿no? Es decir, 3,53 por 10 elevado a la menos 3, dividan entre 100. Entre 100 elevado al cuadrado, ¿no? Sí. Fíjense, en el denominador 100 está elevado al cuadrado, por ese caso. ¿No es cierto? Entonces realizan esa operación y seguramente les va a dar este resultado que les estoy indicando. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, es relacionado con la intensidad del sonido, también se tiene esta otra definición de nivel de intensidad del sonido, el cual también se basa en una fórmula, el cual les indicaré a continuación. A ver, entonces acá coloco como subtítulo nivel de intensidad del sonido. Bueno, colocamos como subtítulo, ¿no? Decimos, se define mediante. Se define, indicamos mediante. Se define mediante el símbolo de beta, ¿no es cierto? El cual es igual a 10 log, significa logaritmo, pues el caso en base 10. Esto es igual a la intensidad del sonido dividido entre la intensidad del sonido y sub 0, vamos a colocar. Ahora, ¿qué es esa y sub 0? Pero antes, fíjense, ¿en qué unidades, en este caso, se mide el nivel de intensidad del sonido? La unidad más conocida, en este caso, es decibeles, ¿no? Su unidad, indicamos, es decibeles. La unidad de medida, en este caso, repito, el nivel de intensidad del sonido. Por otro lado, indicamos dónde esta y sub 0, que aparece en la formulita, adquiere el valor de 10 elevado a la menos 16 en unidades de watts sobre centímetro cuadrado. O también, fíjense, es lo mismo decir 10 elevado a la menos 12, pero ya en unidades de watts sobre el metro al cuadrado. ¿Qué representa esta I sub 0? ¿No? Es el sonido más débil, ¿no es cierto? Pues acá les aclaró, es el sonido más débil que percibe el oído humano, digamos. Que percibe el oído humano. ¿No es cierto? Este valor, les repito, de la I sub 0, 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado, pero también convirtiendo esta misma cantidad, fíjense, en unidades habla de watts sobre metro cuadrado, su equivalente es 10 elevado a la menos 12. Ahora bien, pero ¿cuál es el sonido más fuerte que puede tolerar el oído humano? Acá colocamos sonido más fuerte. ¿Sí? El sonido más fuerte que puede tolerar, les repito, nuestros oídos, ¿no es cierto? Es, en este caso, coloco desde el sonido, es 10 elevado a la menos 4. Pero en las unidades de watts sobre centímetro cuadrado. Watts sobre el centímetro cuadrado. ¿No? Entonces, por tanto, fíjense, aplicando la formulita del nivel de intensidad del sonido. Por tanto, decimos entonces, aplicando acá, ¿no? ¿No es cierto? El nivel de intensidad del sonido es igual a 10, dijimos, logaritmo
en base 10. Ahora, si reemplazamos esta intensidad del sonido, indicamos es el sonido más fuerte, dividido entre el sonido, en este caso, más débil, entonces vamos a obtener la siguiente relación. Bueno, acá indico 10 elevado a la menos 4 watts sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y vamos a dividir entre la I sub 0. La I sub 0 está dada, en este caso, con 10 elevado a la menos 16, también en las unidades de watts sobre el centímetro al cuadrado. Bien. Ustedes notarán de que va a ser posible simplificar watts sobre centímetro cuadrado, watts sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? A ver, hagamos esta operación para hallar beta, ¿no? Dividamos 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 16. Sacaremos su logaritmo, les repito, en base 10, no es logaritmo neperiano, por si acaso. Cuando se tiene el log, se indica en base 10, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces realizamos esta operación, sacamos este logaritmo y a la vez multiplicamos por 10. ¿Cuánto de ese valor? ¿Pueden operar ustedes también? ¿Cuánto de ese beta? ¿Están de acuerdo si coloco 120? 120 decibeles. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa 120 decibeles? ¿No? Realizando esta operación que hemos realizado de la intensidad del sonido que percibe la persona, el más fuerte, dividido entre el más débil. Bueno, entonces acá aclaramos de que, a ver, es el máximo, diremos, el resultado que hemos señalado. Es el máximo. Indicamos nivel de intensidad. Nivel, indicamos de intensidad. Intensidad, digamos, que tolera el oído humano. Que tolera, indicaremos, el oído humano. O sea, nuestros oídos. ¿No es cierto? Por lo tanto, fíjense, decimos en el anterior ejemplo. En el anterior indicamos en este caso ¿no? Nuestro ejemplo donde el resultado al cual hemos llegado, donde la intensidad, donde la intensidad que hemos calculado, o sea, en este caso la I, ¿verdad? Indicamos que es equivalente o tiene el valor de 3,53 por 10 elevado a la menos 7. Hablando en unidades de watts sobre el centímetro cuadrado. ¿No? Entonces, en ese mismo punto, ¿cuál será el nivel de intensidad en este caso del sonido? Otro ejemplo donde, por tanto, decimos, ¿no? Por tanto, aplicando la formulita del nivel de intensidad del sonido, donde nos dice de que esto es igual a 10 logaritmo de la intensidad del sonido en un determinado punto dividido entre la intensidad del sonido más débil. ¿Sí? Y por lo tanto, hallando beta, vamos a tener 10 log. ¿Sí? Ahora, en vez de esta intensidad del sonido, vamos a emplazar por este valor, que ya lo tenemos del anterior ejemplo. Entonces, si coloco 3,53 por
10 elevado a la menos 7. Pero en unidades de watts sobre el centímetro al cuadrado. Bueno, al cuadrado. Y dividido entre el sonido más débil que dijimos, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Acá está, ¿no? El 10 a la menos 16. 10 a la menos 16, también en unidades de watts sobre el centímetro cuadrado. ¿No es cierto? Entonces acá notamos que vamos a poder simplificar las unidades. Watts sobre centímetro cuadrado se simplifican. Y vamos a hallar el valor de beta. O sea, en ese punto de 150 metros dijimos, ¿verdad? ¿Cuál será el nivel de intensidad del sonido? Entonces realizamos esta operación. Entonces, si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 95.47 decibeles. Indicamos decibeles. ¿De ese valor, jóvenes? ¿Sí? Ahí van a hacer nuestra operación. Fíjense. 3,53 por 10 a la menos 7 dividan entre 10 a la menos 16. ¿Sí? Una vez que ya tengan el resultado de esta división, saquen su logaritmo, les repito, en base 10. Y luego multipliquen por 10. ¿Entienden? Ven haciéndolo de esa forma. ¿No es cierto? Ahora, acá hay que hacer una consideración, ¿no? Si se tiene, acá siguiendo con el mismo ejemplo, si se tiene, indicaremos 5 altavoces idénticos. 5 altavoces idénticos, ¿no? Indicamos idénticos. ¿Qué significa eso? A ver. Con referencia siempre al anterior ejemplo. ¿Qué pasa si en ese mismo lugar colocamos 5 altavoces, ¿no? Que tengan la misma potencia de 1000 watts cada uno. ¿Cuál será la intensidad del sonido? También a una distancia de 150 metros. Y en ese mismo punto, ¿cuál será el nivel de intensidad del sonido? Es decir, fíjense, acá dibujamos rápidamente, acá tenemos una fuente de sonido. Bueno, acá tenemos otro, ¿no es cierto? Acá tenemos otro, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro, dibujo de esta manera, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro. Estas son las fuentes de sonido, ¿no? ¿Sí? Ahora, decíamos a la misma distancia, ¿no? Es decir, bueno, acá mismo, ¿no? En este lugar. Ahora, si tenemos ya 5 fuentes, ¿no? Idénticos, hemos indicado de que la potencia de cada uno de ellos es 100 watts, vamos a ver. Hemos calculado en este caso una potencia de cada uno, perdón, 1000 watts, 1000 watts, 1000 watts, bueno, cada uno de 1000 watts, ¿sí? Ahora, ¿cuál será la nueva intensidad de sonido que se presentará en este punto? Lo colocaré I'. Pero esta I', ¿no es cierto? Está a la misma distancia R que nos hemos planteado en el anterior ejemplo, ¿no? En este caso, R, dijimos, es 150 metros. ¿No es cierto? Ahora, la nueva intensidad, diremos, debido ya a estos 5 altavoces, la nueva intensidad. ¿Cómo calculamos esta nueva intensidad?
Directamente indicando de que esta I', ¿sí?, va a ser igual a 5 veces la intensidad del sonido que hemos calculado antes. ¿No es cierto? ¿Qué indica eso? De que esta nueva intensidad I' va a ser igual a 5 por, ¿cuál es el valor que hemos tomado en cuenta? Acá está, ¿no? ¿Sí? Por 3.53 por 10 elevado a la menos 7, dijimos, ¿no? ¿Verdad? A la menos 7 en unidades de watts sobre centímetro cuadrado. ¿Perdón? ¿Cuánto da esta multiplicación? 5 por 3.53 por 10 elevado a la menos 7. Pues vayan haciendo su operación, jóvenes. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 1.76 por 10 elevado a la menos 6. En las mismas unidades de watts sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué indica esto? Fíjense de que en este mismo punto, ¿no es cierto?, ahora se percibe una intensidad de sonido de 1,76 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Debido a estos 5 altavoces. Ahora, ¿cuál será el nivel de intensidad del sonido? ¿No? Veamos entonces el nivel, indicamos, de intensidad del sonido. ¿Será? El sonido. Indicamos será. Es decir, fíjense, ahora queremos calcular este nuevo beta, llamaré beta prima. ¿No es cierto? Ahora ese beta prima que pretendemos calcular va a ser igual a 10 log, esta vez coloco I prima, o sea, intensidad debido a estos 5 altavoces, pero dividido siempre entre el sonido más débil. Ahora, hallando este beta prima, acá coloco 10 log. Ahora, esta nueva intensidad tiene el valor de 1,76 por 10 elevado a la menos 6 en las unidades de watts sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y vamos a dividir entre el más débil, el I sub 0. Y este I sub 0 sabemos que es igual a 10 elevado a la menos 16, ¿no es cierto?, en watts sobre el centímetro cuadrado. Ahora, simplificamos unidades, watts sobre centímetro cuadrado, watts sobre centímetro cuadrado, y realizamos esta operación, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué resultado nos dará ahora? A ver, ven, hacemos operación, jóvenes, ¿cuánto sacan? Vayan practicando. Están ya cerca al primer parcial. Este primer examen va a ser precisamente el próximo viernes, ¿no? Ya les mandé un comunicado en el grupo de WhatsApp, pero también está en aviso importante en la plataforma Moodle. Vayan practicando, jóvenes, ¿sí? Este tipo de cálculos tienen que necesariamente hacer, ¿no es cierto?, para llegar a un resultado. Bien, entonces, realizando esta operación, no sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo este valor de beta prima de 102.45. 102.45 decibeles. Por lo tanto, 102.45 decibeles va a ser el nivel de intensidad, ¿no es cierto?, que se tiene precisamente en este punto. Pero esta vez ya con 5
aparatos, digamos, ¿no? De sonido. Inicialmente habíamos calculado solamente con uno, ¿no es cierto? Nuestra la intensidad y el nivel de intensidad. Ahora vamos a indicar, ¿por qué pasa si colocamos 5 idénticos en el mismo lugar? ¿Sí? Ese es nuestro análisis ahora. Pero acá hay algo importante que hay que hacer notar también, ¿no? Decimos, por tanto, no es lo mismo, diremos, no es lo mismo, ¿no es cierto? A ver lo siguiente. ¿De qué? Intensidad del sonido. Debido a estas 5 fuentes, ¿no es cierto? El cual hemos indicado con la operación de 5 veces, en este caso, esta intensidad inicialmente calculada para uno solo. ¿Sí? No es lo mismo esta nueva intensidad que en este caso beta prima, ¿no? Es decir, 5 veces el beta con relación a un solo equipo de sonido. Entonces vayan tomando muy en cuenta, jóvenes, ¿sí? No se cumple aquello, ¿no? Ahora, si se cumpliera de que el beta prima acá, ¿no es cierto? Es 5 veces el beta del sonido que no sacar, pero solamente para uno, van a tener un tremendo nivel de intensidad del sonido. ¿No es cierto? Si hemos calculado este nivel de intensidad del sonido anterior, indicamos de, a ver, ¿cuánto dijimos? De, a ver, 95,47 no se puede ver. 95,47 lo sacaron. Pero solamente con un aparato, digamos, ¿no? 95,47. ¿No? Entonces el beta, ¿acá cuánto era? 95,97. Ahora, con 5 idénticos, fíjense, llega a 102,45. Eso no se quiere. ¿De acuerdo? Pero vayan tomando también muy en cuenta esta consideración. ¿Sí? A ver, vamos aclarando con algunos ejemplos más esta parte de intensidad de sonido y nivel de intensidad del sonido. A ver, acá colocamos ejemplo. Bueno, realizamos el enunciado de este ejemplo a ver, de la siguiente forma. Se tiene un equipo de sonido. Se tiene, les indico, un equipo de sonido. A ver, nos basamos directamente en esta figura para ir entendiendo. Acá, bueno, consideramos una superficie, bueno, de esta forma, donde acá precisamente colocamos este equipo de sonido. Y vamos a tomar en cuenta la potencia, ¿no? La potencia de este equipo de sonido, bueno, vamos a colocar en datos aquí, ¿no? Ahora, se quiere calcular la intensidad en un determinado punto, ¿no es cierto? Bueno, acá colocaré datos. Dentro de los datos está la potencia que tiene este equipo de sonido. Esta potencia vamos a considerar de, a ver, tenemos de 120 watts, ¿no? La potencia que tiene. La primera pregunta va definida de la siguiente forma. Indicamos inciso A. Decimos, calcular la intensidad, digamos, la intensidad, diremos,
A 6 metros, indicaremos del equipo, ¿no? Me refiero del equipo de sonido. ¿No es cierto? A 6 metros indicamos del equipo, ¿no es cierto? Y el nivel de intensidad. Y el nivel indicamos de intensidad. ¿No? El nivel de intensidad. Es decir, vamos a tomar en cuenta, a ver, este punto. Bueno, aquí indicaremos, ¿no? En este lugar. ¿Cómo calculamos esta intensidad? Esa intensidad. ¿Sí? Pero una distancia nos indica de 6 metros, donde está situado el equipo, ¿no? Esta distancia podemos tomar en cuenta como distancia E, ¿no es cierto? Pues también representar, fíjense, estas ondas de esta forma, ¿no? Bueno, nos imaginamos de esta manera, en este punto. Pero aparte de calcular esta intensidad del sonido en este punto, a una distancia de 6 metros de este equipo de sonido, también nos pide que calculemos el nivel de intensidad. ¿Qué indica eso? También queremos saber cuál es el beta. ¿No? Entonces, de esa forma va orientada esta primera pregunta en este ejemplo. Inciso B, indicamos. En el inciso B queremos, en este caso, calcular. Decimos, calcular distancia. Calcular, indicamos distancia. ¿No es cierto? Donde beta 1, donde indicamos en este caso, beta 1. O sea, el nivel de intensidad del sonido, ¿no? Acá te voy a usar. Donde el nivel de intensidad, precisamente en ese punto, va a ser dato, ¿no? Y con ello queremos calcular la distancia, precisamente, cuál será hasta ese punto, con relación a la ubicación que tiene este equipo de sonido, ¿no? Calcular distancia, decimos entonces, donde beta 1, donde beta 1 es 100 decibeles, digamos. 100 decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Es en otras palabras, bien, vamos a tomar en cuenta de que en este primer punto, ¿no? Se presenta una intensidad de sonido y un nivel de intensidad del sonido. Ahora, calcular distancia nos indica dónde se tenga ahora este nuevo nivel de intensidad, 100 decibeles. Vamos a imaginarnos de que, bueno, tomar en cuenta de que 100 decibeles, fíjense, se ve en este punto precisamente, ¿sí? Acá está el beta 1, ¿no es cierto? Perdón, beta 1, ¿no? Entonces, para beta 1 necesariamente vamos a calcular también el nivel de intensidad de I1. Si tenemos como dato beta 1, acá, bueno, lo que nos pide que calculemos ahora es esta nueva distancia. ¿Sí? Hasta acá. ¿Qué distancia es? Llamaremos L1. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Se entienden demasiado, jóvenes? A ver, vayamos revisando el enunciado, ¿no? Siempre con el fin de que se entienda este problema. Se tiene un equipo de sonido, acá está, tiene una cierta potencia, 120 watts. Primera pregunta, calcular la intensidad a 6 metros del equipo, es decir,
una distancia de 6 metros, ¿cuánto vale esta I? Y también queremos calcular el nivel de intensidad a esa misma distancia, es decir, el beta, ¿no? La otra pregunta, calcular distancia nos indica dónde beta 1, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta de que beta 1 se presenta en este punto de 100 decibeles, ¿no es cierto? Lo cual significa de que en el inciso B hay que calcular este nivel, ¿no? ¿A qué distancia de la fuente, ¿no es cierto?, se tendrá este nivel de intensidad del sonido de 100 decibeles? ¿Se entiende? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos resolviendo este nuevo ejemplo? Acá colocamos solución. A ver, respondemos al inciso, en este caso A. ¿No es cierto? Para ver la intensidad del sonido justamente en este punto, vamos a aplicar la formulita de que la intensidad del sonido es igual a la potencia acústica dividido entre el 4pi en el cuadrado, ¿no? Bueno, simplemente vamos a empezar datos. La potencia P es dato 120 watts, ¿no es cierto? Vamos a dividir entre 4pi. Ahora esta R nos indica que 6 metros, vamos a colocar 6 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto es este valor? Vamos calculando. Yo obtengo, no sé si ustedes también, 0.265. Pero en unidades de watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la intensidad del sonido, fíjense, que se percibe en este punto. A 6 metros, donde está ubicada, en este caso, la fuente. ¿Está claro? Bueno, nuevamente se nos va acabando el tiempo. Después del descanso, vamos a completar la solución de este ejemplo. ¿Sí? Un descanso de 10 minutos, jóvenes, y volvemos.